siento extremadamente feliz porque el día de hoy vamos a conversar con una persona que siempre me decían, deberías conocerlo. Y ese debería conocerlo tenía un significado, había un porqué. Pasó mucho tiempo para conocerlo, pero cuando se dio la oportunidad, no hubo duda de que todas las personas que decían eso tenían razón, ya que es una persona extraordinaria tanto en la parte humana como en la parte profesional. Es uno de los cerebros más potentes y poderosos que he conocido. Con ustedes y con nosotros, Eduardo Jiménez. Hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, Eduardo, nos sentimos felices de que usted esté acá con nosotros el día de hoy y vamos a tener un conversatorio para contar algunas anécdotas y reconstruir la historia. Bueno, primero que nada, resulta difícil mantener en el contexto de la relación entre Luca y yo un tema en específico. Casi siempre nosotros sostenemos temas que van en un amplio espectro, desde lo muy avanzado hasta lo banal. Lucas, recuerdo que en una de las conversaciones le puso un nombre a este tema. ¿Cómo? De lo banal a lo cuántico. De lo banal a lo cuántico. Recuerdo que en una de las entrevistas con un respetado doctor, el doctor Andújar, habló de ver el todo y el tiempo. Y de eso se trata la vida, se trata de el espectro completo, de visualizar el todo. En nuestras andanzas nosotros hemos compartido esa pasión por tratar temas desde lo muy básico, pasando por los intelectuales, hasta los no tan importantes. ¿Dónde nos conocimos, Eduardo? Bueno, nos conocimos a eso del 2014, 2013, si no me equivoco, por esos años, en una industria minera, una corporación de categoría mundial. Yo recuerdo que dos compañeros que tenemos en común, el ingeniero Armando Castillo y el ingeniero Rolando Rodríguez, antes de Lucas entrar, me hablaba bastante de Lucas Marte. Yo recuerdo que en una de las visitas mías a la planta de procesos, Armando Castillo se acercó a mí y me dijo, para acá viene una de las personas más inteligentes que yo conozco. Incluso fueron entre él y Rolando, los dos que sacaron los mejores índices de la Universidad de La Vega, en la historia de la Universidad de La Vega. Eso llamó mi atención, pero lo que llamó mi atención fue cuando el señor Rolando Rodríguez se acercó a mí y me dijo también la misma información. Me dijo, para acá viene un amigo que él dice, cuando todo se convierte en prioridad, se pierde el sentido de la prioridad. Entonces, sí, cuando él dijo así, yo inmediatamente lo miré, y dije, sí, se llama Lucas. A partir de ahí, cuando Lucas entró al departamento, inmediatamente nos hicimos afines. Yo le decía que no era casualidad que muchas personas que tuvieran características tan poderosas se unieran. Y hablando pues tras bastidores, pues determinamos que habían elementos que unían a las personas, aunque sean de forma sutil. Lo similar disuelve a lo similar. Quiere decir que las características humanas y técnicas de Lucas, de Rolando, tenían algo realmente que me llamaban la atención. Y a partir de ahí, pues nosotros nos hicimos afines y nos hicimos muy amigos. Estudiábamos los procesos y hablábamos de temas asociados a cosas que pasaban en la planta de procesos y con las personas, incluso hasta temas de conspiraciones y temas asociados. Hablábamos de ver el futuro, de que podíamos avanzar y veíamos cosas que solamente con el tiempo podíamos entender si realmente iban a llegar o se podían ver. Eduardo, para quien no lo conoce, hábleme un poco de usted. ¿Quién es Eduardo Jiménez? Bueno, yo desde muy pequeño estoy trabajando en la parte técnica.
desde, si mal no recuerdo, desde los 10, desde los 9 años, en un taller mecánico, al mismo tiempo que estudiaba. Me crié bajo condiciones adversas, como muchas personas, y yo creo que eso es no fundamental, sino más bien algo muy importante para la formación del ser humano, enfrentarse a las circunstancias. No necesariamente circunstancias tan poderosas como para crear traumas, pero sí aquellas que te modelan. Nuestro cerebro está diseñado para descartar lo que es natural, lo que es simple, lo que ya está bien, y se enfoca en lo que realmente le está o le puede hacer daño. Yo creo que esa es la ventaja de uno enfrentarse a temprana edad a circunstancias que pueden moldear la personalidad. Entonces, en mi trayectoria, pues nunca dejé de laborar, de trabajar. Ingresé a la universidad a los 17 años y tuve que abandonarla para trabajar en el interior, en una planta de generación. A partir de ahí, la parte eléctrica pude desarrollarla de una forma sana por algunos 5 o 6 años. Y luego, pues, retorné a mi carrera, pues tuve que abandonarla. En el año 2000, ingresé en el 1995 a la universidad. Y pues ya en el 2098, 2000, pues esos 2 años, cuando retorné, me gradué de ingeniero químico y ahí ingresé a una planta de cemento, también de categoría mundial, donde empecé a visualizar la parte teórica que había aprendido en la universidad. Pues de ahí pasé a la parte de elaboración de ron, como supervisor de elaboración de ron de una empresa licorera nacional. Y bueno, pues recuerdo que ahí me vi sin trabajo y bueno, pues le pedí a Dios que me diera una oportunidad, un buen trabajo en una empresa que no fuera igual a las empresas que ya yo había visualizado. Aquellas empresas que tenían temas de deficiencia de liderazgo, deficiencias administrativas, que al final la administración giraba en torno a producción, que no se enfocaban en el todo, de que no eran renuentes a entender que la única forma de progresar era atendiendo a los aspectos de mejora, la preparación de las personas, el liderazgo. Bueno, pues recibí una llamada de una empresa minera en donde conocí a Lucas y ahí pues duramos el resto de historia. O sea, nos conocimos y inmediatamente nos hicimos amigos por allá, por el 2013, ¿verdad? Y de ahí pues salí en el 2016, ingresé a otra empresa minera que se dedica a la producción de ferroníquel, ¿sí? Para ese momento pues mis avances en términos de mi aprendizaje como profesional eran bastante valiosos. Conocí muchas personas de calidad, con altos estándares, y no es porque estás ahí delante de mí, pero sería un pecado no mencionar que Lucas ocupa la primera posición de esos estandartes, de estas personas grandiosas que yo he tenido la oportunidad de conocer. ¿Por qué? Bueno, simple, el todo. Volvemos de lo simple a lo complejo. Para entender lo complejo hay que visualizar lo integral. Y estuve pensando y me llegan a la mente 3 pilares. Uno es el todo o la parte integral. Lo otro es el tiempo y la gestión, en donde Eduardo se quedaba. Recuerdo que Lucas, desde ese momento, a mi ritmo y a la manera que él entiende que nuestra relación realmente avanza, me ha ayudado a avanzar en términos de la gestión. Estos 3 pilares son los que han demostrado el éxito para poder alcanzar el objetivo al que uno llega o al que uno necesita o se propone, ¿no? Entonces, básicamente, visualizar el todo implica conocer a las personas, conocer el proceso, tener las herramientas,
hacerlo en el menor tiempo posible, respetando las condiciones sociales, medioambientales, de seguridad y la gestión. Si no se ejecuta, no se puede lograr nada, nos quedamos en el sueño. Yo creo que esa es la fortaleza más grande de Lucas. Y una de las razones por la que yo entiendo que es una persona valiosa, no tan solo para mí, sino para la sociedad. Luego de ahí, ya trabajando como ingeniero químico en la empresa de extracción de níquel, se me asignó la tarea del diseño de una planta hidrometalúrgica, el cual, pues, para mí fue algo genial, fue algo... pocos profesionales tienen la oportunidad en nuestro país de enfrentarse al diseño de una planta hidrometalúrgica desde los inicios. Entonces estuve a cargo del proceso de investigación eh, para encontrar los modelos matemáticos que definían este proceso. Me da orgullo decirlo porque como profesional es una de las pocas cosas, como dije, que nuestro país no brinda de una forma integral. Es decir, nos encontramos con que la planta de proceso ya está colocada y solamente vamos a trabajar, a mantener lo que está hecho, a pegarnos a arquetipos o paradigmas de producción, de controles, ¿sí? En donde personas como Lucas o como yo quieren realizar cambios para mejorar, pero no se les permite. Entonces, estos estados son muy interesantes para el profesional y tuve la oportunidad de vivirlo. Desde ese momento y hasta entonces nunca nos hemos divorciado del contacto y hemos mantenido una relación tanto de amistad como profesional. Eduardo, hábleme de su faceta como escritor, porque no solamente es ingeniero químico, es escritor y queremos saber cómo puede conjugarse todo esto en una sola cosa. Yo creo en el ser humano, creo en las personas, creo que cada uno nacemos con un propósito, solo que algunos no salen en busca de él, algunos no, el antagonismo social humano pues deteriora esta intención. Una de esas cualidades que tiene todo ser humano es sentir algo en el interior, pero no sabe cómo expresarlo. Hay un término para eso, le llaman catarsis. Cuando tú ríes y expulsas esta sonrisa, tú te sientes bien. Hay personas que lloran y después de llorar se sienten bien. Pues un poema, llorar, sonreír, ver una tarde fabulosa a orillas del mar, salir a cenar, dan una sensación de placer. Esto es catarsis. Entonces, el ser humano tiene esta necesidad de transmitir lo que tiene en el interior. Algunos la encuentran de forma fortuita, otros se encuentran con ella, han estudiado la carrera de periodismo o tal vez han sido bendecidos con suerte y pues han tenido personas a su lado que lo han guiado, toma la lectura, tienes que leer o lo que sea, pues esta persona pues pueden iniciar el camino de la escritura de una forma ya con cierta ventaja y oportunidades. Yo inicié el proceso de escritura en el 2015, para ser exacto. Entonces, Eduardo, se refiere a una vida diferente. Sí, este fue mi primer libro, el cual pues elaboré, terminé en el 2015, bajo condiciones muy extenuantes. Eduardo, en la dedicatoria del libro vemos un punto donde usted le dedica y le agradece a lo que usted llama los malos. ¿Por qué usted agradece a lo que usted considera malos? Oh, hermano, así como las circunstancias adversas te forman, dentro de las circunstancias adversas están las personas malas. Porque cuando nos enfrentamos a este tipo de personas, aprendemos maneras de cómo no debemos ser y hacia qué lugar o hacia qué dirección debemos evitar. El mundo no puede continuar con personas que solo sean ególatras, que solamente piensen en sí mismos. Hay que pensar en la comunidad, en el desarrollo del país.
Los malos en cierto aspecto son los que nos forman a nosotros. Porque si todo fuera bueno, viviéramos en un paraíso y no avanzáramos. Todo estuviera hecho. Recuerdo una vez que entré al laboratorio en plena construcción de este libro, llegaba tarde de la noche y demás, y vi a Lucas haciendo uno de los ensayos que nos competían a nosotros en la parte de investigación. Hay un indicador para medir el avance de una reacción. Se echa una gotita a un líquido claro y si su pH es por ácido, vamos a decir, o básico, ¿verdad? El indicador cambia de color. Para este caso, él se quería saber si el indicador marcaba una solución básica, allá arriba. Y entrando yo, Lucas se acerca a mí y me dice, mi hermano, es algo extraordinario, mire esto. Si le agrego una gotita, todo el líquido se pone rosado, cambia de color. Pero si lo hacemos al revés y le echamos a la rodanina 10 litros de solución, no pasa nada. ¿Por qué? Entonces, en la construcción de ese libro, al final hay una dedicatoria en donde aparece Lucas y otras personas también valiosas para mí, y se habla de la gota de rodamina, lo que demuestra que algunos aspectos, individuos o sistemas tienden a contaminar el lote. La manzana podrida, aquella persona que hostiga y que no permite que el conjunto avance. Y esta persona puede significar una insignificancia, o sea, puede ser una insignificancia del todo, pero es capaz de dañar el lote. En ese sentido, llevándolo de lo banal a lo cuántico, de lo simple a lo complejo, porque usted es un experto en la parte de química, para que una gente de a pie lo pueda entender, es como si colocamos una gotita de veneno en un estanque de agua. Correcto. Probablemente todo el agua está contaminada, nadie va a sentir la confianza de tomarla. Sí, así es. Una sola gota contamina el sistema, pero de manera inversa no ocurre lo mismo. Una gota pura de agua no purifica completamente el veneno. Correcto. Y eso es lo que se plantea con este principio. Precisamente. Pero ¿cuántos libros realmente usted ha escrito al momento? 4 libros he publicado. Aquí tenemos un segundo libro. Rochbo. Rochbo es un libro de ciencia ficción, fantasía histórica y detectivismo. También tenemos las crónicas de los chicos del barrio. Así es. 1 y 2. Uno es un libro de acción y aventura y pues tiene un contexto medio humorístico. Se llama La crónica de los chicos del barrio, El cuarto de los regueros, y Las crónicas de los chicos del barrio, El rescate de Cirilo. En esta empresa donde Lucas y yo coincidimos como trabajadores, como empleados, hablábamos mucho de la parte humana. La empresa había invertido mucho dinero en capacitación y en tecnología. Pero la empresa funcionaba porque el oro lo paga todo. Si fuera de comida, tuviera cerrado hace rato. Entonces, nosotros con la inquietud de momento queríamos realizar cambios para mejorar el proceso. Y esos impedimentos me ocasionaban un daño enorme en el interior. Que no tenían por qué ser, tú no vas a hacer esto, tú no puedes hacer ello. O sea, habían cosas que tenían que ver con el trato humano. Recuerdo que Lucas se le asignó en aquel entonces. Bueno, tengo que hacer un inciso para decir que habían diferentes áreas en la planta de procesos. Había una de ellas que se encargaba de una planta muy gigante, ¿no? Para moler el material, otra para separar este material molido, y había una que le llamábamos la planta de cal, en donde yo tuve la oportunidad de iniciar el proceso. Entonces, se realizó un cambio interno y a Lucas lo envían para la planta. Y yo recuerdo que Lucas tenía un problema en las rodillas en ese momento y nosotros teníamos que diariamente coger cubetas. Eso era la operación diaria. A veces habían campañas de muestreo que implicaban ¿cuánto viaje?
40 cubetas. 40, 60 cubetas para poder entender el proceso. Imagínate una persona dolida de las rodillas. Ligamentos rotos. Ligamentos rotos. Entonces, aquí viene una de las partes interesantes. En nuestras andanzas y ya para ese momento la relación había madurado bastante y ya nos conocíamos profundamente, éramos bastante cercanos. El primer día que Lucas llega a la planta de proceso, nosotros teníamos que entregarle el reporte, hacer el análisis granulométrico, ir a buscar el material, subir las 2 cubetas y hacer el análisis granulométrico. Lucas, que nunca le ha bajado más del 100%, y una de las cosas que siempre, como dije al principio, he querido agregar a mi personalidad, es la capacidad de gestionar, lograr el objetivo, más allá de algunos criterios que tienen que ver con líneas más espirituales, vamos a decir así. Luca llega 7 de la mañana y me dice, ¿dónde están las cubetas? Yo inclino la cabeza y miro a Luca como lo logro así, y lo miro con un solo ojo, y lo toco por el hombro y digo, no, mi hermano, vamos a desayunarnos primero. ¿Se recuerda de eso? Sí, claro. Bueno, pues Luca me dice, no, mi hermano, usted no me entiende. Yo necesito terminar esto ya. Y yo lo agarré de la mano y lo llevé como un niño a la mesa, y Luca me miró extraño así, moviendo el pie, y le digo, hermano, es importante desayunarse primero. Luego entregamos el reporte. Ahí entramos en un tema que fue uno de los principales temas en donde quizás pudimos estar en desacuerdo. Dentro de, viendo el 1% de forma al revés, para que sepan, casi en el 99%, 98% de los casos hemos estado de acuerdo en nuestra visión del todo. Pero hay un 1% en donde realmente podemos diferir y son momentos que pueden llegar a ser acalorados. Le digo, hermano, el equilibrio, el ajuste que tenga que ver con nuestra salud, nuestra condición. Y empezamos un análisis que quizás puede verse desde el punto de vista mío o como lo puedan escuchar, algo mezquino o mediocre, pero tenía que ver con esta línea de equilibrio. Él le decía, hermano, ese reporte, cuando usted lo mande, nadie lo va a mirar. Y Lucas me decía, no importa, eso es algo que yo tengo que hacer porque debo hacerlo bien y tengo que hacerlo ahora. Y yo le volví a decir, sí, hermano, pero si tiene hambre, si se daña a sí mismo, nadie lo va a ver, nadie va a venir a ayudarlo y a decirle por qué le dio gastritis o por qué. Al final, esta línea con el tiempo se fue moviendo a un balance en donde ambas partes nos equilibramos. Yo he aprendido mucho de la capacidad de gestión y el hacerlo ahora, ¿sí? De mantener una reputación y visualizarnos como personas de excelencia, como evidentemente reza el eslogan, el 1%. Yo recuerdo que cuando conocí a Lucas fue en el laboratorio de investigación donde hacíamos análisis del oro y la plata, y Lucas estaba haciendo ensayos. Luego de ahí lo movieron para la planta de molienda de mineral. Recuerdo que el nivel de inglés, tanto de él como el mío, era bastante pésimo, o sea, malo. Había que traducirnos para poder entender a los supervisores y algunos expatriados, ¿no?, que estaban allá en la planta de proceso. Luego de ahí yo fui a la planta de calcinación y luego Lucas fue pasado a la planta de calcinación con el tema del... Pero lo interesante fue lo que ocurrió después. A pesar de todas esas impedimentos y la deficiencia con el inglés, Lucas se dirige, se le asigna la tarea de ir a representar a la empresa para una de las plataformas de PI, Process Information, si no me equivoco. Sí, OSIsoft. OSIsoft, la compañía que tiene el software, ¿verdad? La licencia de ese software. Y Lucas se va por un tiempo a representar a la empresa acerca de un trabajo que se hizo allá con la plataforma en el área de recuperación de oro, si mal no recuerdo. Sí, básicamente lo que se necesitaba era
automatizar el proceso para el tema del inventario de oro, porque como usted entiende, se necesitaba saber en tiempo real cuánto oro había líquido en todos los tanques, en todo el proceso para hacer un balance Correcto. de oro, y se necesitaba automatizar el proceso de los batches, Sí, sí. que era donde estaba. Entonces me envían a Salt Lake City a entrenarme en el programa de PI de OSISOFT, luego a Perú, y entonces ocurre de que nos asignan la tarea de resolver ese problema, donde estuvo el ingeniero Aneury Rosario, el ingeniero Rolando Rodríguez, Eder Nina, Ya. y también estuvo Paul Yarocha, que ayudó muchísimo, Sí. y Aldo Vázquez de Perú, y todo un equipo. Se desarrolló, y en un evento anual que se hace en San Francisco, California, OSISOFT lleva los casos de éxito más impactantes alrededor del mundo, y se presentó. Ahí están viendo algunas fotos y videos. Introduce our speaker, Lucas Martes, a metallurgist, technician at Barrick Gold in Barrick Gold, Pueblo Viejo. I'm here to talk about how Barrick Gold keep operational excellence with the PI system. We need to figure out what is the best way to solve the problem. And if we have this information, we can make a right decision and solve the issue. So let's see the very business drivers. Create the PI core site for batch and vessel, tank level, flow. What is happening with the strip vessel number 2? Because the level is a little bit low. So desire triggers motivation, and motivation ignites action, and action makes that desire possible. If you can do it, you can do it. So the PI system is the powerful tool to solve this kind of problem. Thank you so much. We have gone through the statistics. By the way, thank you very much for also submitting your session ratings. And these are the top 3 rated sessions. Bueno, a eso usted se refiere. Bueno, sí, claro. Lo sorprendente para mí fue el resultado de aquel evento. La imagen de la empresa representada por Lucas quedó, por no mencionar que en el primer lugar, entre los 3 primeros, porque no hubo una posición, sino los 3 primeros lugares. Pudo haber puesto a fulano, a fulano. Entonces, imaginé a alguien que con deficiencia en inglés se enfrenta a un podio de cientos de personas preparada, capacitada en un congreso de origen mundial para una plataforma que ofrece servicio a corporaciones de diferentes partes del mundo, y venir de allá para acá con una de las 3 primeras presentaciones más grandiosas. Eso para mí tuvo explicación, tuvo una respuesta, pero fue sorprendente. Es decir, haber cumplido con todas estas metas. Y recuerdo, a modo de anécdota, que cuando nos íbamos dirigiendo a la guagua, usted me iba diciendo cómo le había ido de manera informal, y me pasó un aparatito que uno para, ¿cómo le llaman a esto? Que un rompecabezas de metal, un puzzle. Un puzzle de metal, ¿no? Ajá. Y me dice, yo inicié la presentación entregando esto a uno de los... Y me empieza a decir a mí, y me lo pasa, y me dice, mira, a ver si usted lo logra desarmar. Y ya como a los 10 pasos te llega la hueá, yo se lo doy a Lucas así desarmado, y Lucas me mira, ¿cómo fue que hizo eso? Entonces, el sentido del puzzle en aquel momento, háblame un poquito de eso. O sea, tú solo entregaste a la persona para indicarle que había que ver las cosas de modo diferente para solucionar las cosas. Precisamente una de las partes que nosotros hemos visualizado desde siempre, ver fuera las cosas fuera del cajón. Ok, en ese sentido, ahí están viendo imágenes ahora de cuando ocurrió ese momento en San Francisco, California. Usted hablaba de la debilidad del inglés. En 6 meses mi nivel de inglés cambió. No puedo decir que mi nivel de inglés es de un nativo. Siempre continuamos mejorando, pero fue suficiente para presentar el proyecto en un nivel donde solamente se estaba hablando inglés, sin traducción, sin nada, y fue entendido el proyecto, y como usted dijo, tuvo un impacto de estar dentro de los 3 mejores proyectos del mundo, donde habían 202,000 personas, 48 países, 70 presentaciones. Respecto al puzzle,
Eh, en cuanto al tema de la oratoria, mi madre siempre, desde niño, me paraba enfrente de un espejo para que hablara frente del espejo, para que practicara las clases. Yo entiendo que eso ha sido fundamental para el tema de no tener miedo escénico, para el tema de poder transmitir un mensaje. El puzzle significaba romper el hielo. Romper el hielo en una industria a la que se suponía que no pertenecía, de programadores, de la barrera del idioma, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el puzzle representó aplanar esa parte para poder entonces introducir de una manera más abierta la parte técnica, que era lo que se quería hacer. Una de las cosas que me llamó la atención es por qué en el punto más alto de tu desarrollo profesional en un lugar tú dimites, pones tu carta de renuncia y te vas. ¿A qué se debe esto? Se refiere por el hecho de que en la empresa minera, después de pasar por un proceso de crecimiento, en el mejor momento Sí. salimos. Sí, a eso me refiero. Pusiste la renuncia después que viniste del congreso ese de OSISOC, meses después, me imagino, si mal no recuerdo. ¿No tiene sentido para ustedes eso? No me hizo mucho sentido, la verdad. Pero sí me pregunté las razones de por qué había puesto su renuncia. La respuesta es simple, mi querido hermano Eduardo. Es una forma de renunciar al statu quo. Lo que marca la felicidad, ya hemos dicho que es el gradiente de crecimiento y de expansión. Para muchos eso era un logro lo que había obtenido, un hito. Sin embargo, Lucas necesita más para sentirse retado. Si Lucas detecta una sensación de estancamiento, simplemente se va a buscar el siguiente nivel. Porque cuando persigues tu propósito, tu Ikigai, tienes dos opciones: renunciar a él, encajando con el sistema, o perseguirlo. Entonces, aunque se veía como un logro, que lo fue y pasó en las demás etapas, siempre que hay una sensación de estancamiento, yo voy al otro nivel, aunque queme los barcos, aunque me tire del avión y construya el paracaídas mientras bajo. El propósito. Agregando a eso, si no lo hubiera hecho, probablemente hoy no estuvieran conociendo las asesorías, las consultorías empresariales que estamos haciendo y las transformaciones que estamos haciendo en ese sentido. De manera que renunciar a algo que era bueno siempre es justificado cuando perseguimos algo grandioso. Hay algo que a mí me impactó, que me marcó de usted, y fue haberme enseñado lo que es ver multicapas, lo que es ver algo integral, y lo manejó de una manera elegante con explicármelo con una simple cebolla. Cómo algo que es un todo puede descomponerse en diferentes capas y todas esas capas forman parte del conjunto. El entender esto me dio una perspectiva global que yo le he sumado algunos elementos personales y me ha dado herramientas para poder entender las cosas a otra dimensión. Y lo voy a explicar de manera simple. Usted me explicó que muchas personas discuten porque están en diferentes capas de la cebolla. Cada capa representa una verdad de algo. Y es probable que personas discutan porque están en diferentes niveles. Uno está en la capa número 15 y otro en la 13, pero son parte de la misma verdad. No hay necesidad de discutir. Como por ejemplo, si es evolución o si es creación. Así es. Podría ser la respuesta de que A y B son correctas. Son simplemente dos capas de la misma cebolla. Pero yo he agregado dos elementos a este concepto que lo ha revolucionado todo, que es la moneda. La moneda, sí es. Como una moneda tiene dos lados opuestos, pero que son parte del mismo conjunto. Y el tercer elemento es mirarlo 360 grados por 360 grados. Y el conjunto se resumiría de la siguiente manera. Imaginemos una cebolla que tiene múltiples capas, 15 capas, 16, 20, la que tenga. Y cada capa que quitamos es parte de la verdad. Pero imagínense que agreguemos una moneda que tiene dos caras, dos posiciones, dos perspectivas diferentes. ¿Cuántas discusiones se han creado? Porque estamos viendo, usted mira un 6 y yo miro un 9. Estamos mirando la misma cosa, pero de dos posiciones diferentes. Y 360 grados sería ver alrededor de la cebolla y alrededor de la moneda desde diferentes ángulos, desde diferentes posiciones, que debería ser casi infinita la posibilidad de agregar eso. Perspectiva. La humanidad
sin entrar a lo complejo, ve las cosas de forma diferente, pero si nos vamos al núcleo de todos los principios, el germen, lo simple, siempre va a prevalecer. Una persona íntegra como Lucas, o una persona con atributos que tengan que ver con cualidades positivas, como la integridad, por ejemplo, puede ser un valor que forma parte del germen de lo que es una persona. Una persona puede tener varias capas, como una cebolla, un proceso, un sistema, pero al final el germen va a prevalecer. Ahora, la verdad, las caras de esa moneda va a depender de las circunstancias, de cómo las personas que están alrededor de ese dilema resuelven la verdad o resuelven la pregunta. O sea, ¿es verdad o es mentira? La respuesta es, no hay verdad ni mentira. Va a depender de las perspectivas, de las circunstancias que hayan creado ese pensamiento. Entonces, yo creo que no hay un mejor modelo para definir el todo que esos tres elementos, esos tres pilares. O sea, estamos viendo el alrededor, estamos visualizando que cada cosa se encuentra en niveles diferentes. Un gerente ve las cosas diferentes a un operario de una máquina. Y los dos están en sus verdades y tienen exigencias completamente distintas. El padre le exige al hijo y el hijo no lo comprende. Y solo con el tiempo se da cuenta de que el padre tenía razón. Y el padre tiene que, para el caso específico del ejemplo, que mantenerse firme. A veces ser señalado por el mismo hijo sin razón o injustificadamente, porque entiende que su convicción, su germen es formar un adulto para que sea una persona de calidad, íntegra, para la sociedad. Solo cuando la persona llega a ser padre, como dijo uno de los entrevistados, Carlos, si mal no recuerdo, es que llega a reconocer lo que el padre dijo. Ya para ese momento, el padre lo que le dice es, gracias mi hijo. Entonces, Eduardo, ¿qué representa para usted la capacidad de ver el futuro, de ver lo que solamente es una idea? Como por ejemplo, quienes construyeron el primer avión lo vieron en su mente, quienes construyeron el primer teléfono, el primer coche, lo vieron en su mente. ¿De qué manera usted entiende que esto transforma vidas? bueno, visualizar el futuro, como dijo Steve Jobs, no se puede conectar los puntos hacia adelante, solo a conectarlos hacia atrás. Hay que caminar confiando en que el futuro se va a conectar. Entonces, esos dimisiones de Lucas que abordamos más atrás indican de que ese futuro ya había sido visualizado y de que permanecer en el lugar no iba a generar un cambio, no iba a haber un avance. En esos momentos pude entender de que Lucas estaba visualizando este futuro. Yo que tengo la facultad o la virtud o atributo, no sé cómo llamarle, de visualizar los procesos, así mismo de forma futurística. Y me llama la atención cómo Lucas tomaba decisiones radicales y hacía movimientos en su vida que podían ser algo extraños para algunos, pero el tiempo, ese futuro se conectaba, como decía Steve Jobs. Hoy en día, LM Consulting es una empresa de consultoría integral, muy sólida y a nivel de su gestión respetada por grandes empresas. Esto quiere decir que no nos equivocamos. Estuvimos lo cierto en todo momento. En aquel momento en donde aquellas personas miraban a un Lucas dejando un buen empleo para tomar un camino incierto, desde el punto de vista de esta cebolla, en otra capa, y desde el punto de vista de la moneda, en la cara opuesta. Pero faltaban otros elementos, 360 grados quizás entender el todo. Este conjunto nos da una realidad que es lo que hoy en día nos hace ver el éxito, alcanzar el propósito. En mis andanzas conociendo a Lucas, le decía constantemente, y aún le digo, me llama la atención la capacidad de cambio. La capacidad de cambio en las personas es lo que genera la transformación.
y no podemos ser necios. Si debemos movernos de posición, hay que hacerlo. Pero hay un momento donde ya tocamos algunos aspectos muy profundos, estamos cerca del germen, y hay que ser cautelosos. Entonces yo le digo a Luca, hay que tomar el destornillador de precisión y movernos hacia un lugar a otro para buscar este equilibrio. Eso va a ocurrir en el tiempo divino, en el tiempo en donde las circunstancias y a la velocidad a la que el ímpetu lo permita. Luca ha sido un claro ejemplo y para mí el principal dentro de este conjunto de personas valiosas que he conocido en mi vida. Sin lugar a dudas, Lucas está entre los primeros 5 posiciones de mi vida y mi entendimiento de lo que son las personas grandiosas. De este 1%, él está dentro de estos 5 primeros lugares. Porque tiene esa capacidad de realizar cambios. Y lo sorprendente es que es en muchísimos aspectos de la vida. Cambios radicales y cambios de precisión con el destornillador. Recuerdo que a veces me decía, sí, mi hermano, lo reconozco, estoy haciendo ajustes. Y yo le pedí a veces, Luca, ayúdeme con esto. Y le decía a su vez, cuidado, a mi manera, lléveme a mi ritmo porque, o sea, soy especial. Entonces, quizás si siento que me están empujando, hago como un mulo y me quedo frenado. Entonces, con Luca no ocurre esto. Yo sigo su modelo y me apego a sus criterios de excelencia, que son los que finalmente van a construir el camino para alcanzar el éxito. Eduardo, ¿qué tan importante usted cree que es acompañarse en un proceso de transformación de un experto, de un mentor? Fundamental, si queremos cambiar, porque no todo el mundo, vámonos caminando hacia atrás, está en el 1%. Quizás Luca pueda acercarse a una persona que conozca en su trayecto profesional o personal con alguien singular, genial. Y con pocas palabras, Lucas logra que marchen en la misma sintonía, pero no ocurre en un sistema complejo. Entonces, el sistema complejo se debe más a leyes de poder y de liderazgo, que hay otros intereses. Las empresas, en este caso, si quieren avanzar, necesitan apegarse a unos modelos integrales que tienen que considerar la parte humana, la parte de cognitiva, preparación, capacitación, y para eso se necesita un mentor. Alguien que conozca y que haya visto cuáles son los caminos para integrarlo a la función tiempo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Sin lugar a dudas, LM Consulting, que vi su carpeta de su propuesta empresarial, quedé absolutamente sorprendido. No me queda duda por la categoría de la persona con la que estoy tratando, Lucas, y que es una persona que se va a pegar a otras que sí tienen las características de este 1%, sin lugar a dudas. Si una empresa quiere prosperar, y este es el principio, si nos visualizamos en el futuro, yo no me lo imagino en esa visión. ¿Dueños de qué? ¿Del planeta Tierra? Eduardo, en este momento queremos agradecer por lo que ha representado Eduardo para la vida de Lucas. Yo recuerdo que usted puso libros en mis manos y me decía, Lucas, quiero que lea este libro, es importante para su vida. Y habían algunos de ellos que por su filosofía entendía que no era el momento para hacerlo y al final lo entendí, que es parte importante de lo que hemos vivido. Le agradezco su sinceridad, su honestidad y su integridad. Un profesional de alto nivel que realmente tiene tantas cualidades duras y blandas. Cualidades duras en lo técnico y cualidades blandas en lo moral. Sin embargo, no hay duda de que su vida ha marcado mi vida. Y por eso queremos entregarle el máximo honor de lo que es que consideramos que usted pertenece al 1%, sin lugar a ninguna duda. Y por esa razón nos place hacer la entrega de este honor, porque esto es un símbolo de la grandeza. Es un símbolo que se reserva para lo más grande, para los que son diferentes, para los que no toman atajo. Muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias. Para usted, ¿qué representa
el 1%? El 1% representa lo singular, lo que se escapa de lo cotidiano, de lo normal, lo que resalta por sus cualidades y lo que transforma. Estos catalizadores y núcleos están dentro de este 1%. Agradezco a Lucas Marte por su apoyo incondicional para ayudarme a crecer en términos de la gestión, la calidad, la excelencia, el trabajo en equipo. No tengo dudas de que sin su apoyo no hubiera avanzado tanto. Bueno, mi mensaje final para todos es el propósito. Todos iniciamos nuestras andanzas a través del mundo, aprendemos cosas, caemos, nos paramos, pero ¿cuál es el motor que nos mueve a seguir avanzando? Muchos se quedan en algún argumento, en alguna necesidad banal. Yo creo que lo fundamental es, más allá de lo complejo que podemos visualizar la vida, es tratar de buscar cuál es nuestro propósito en la vida y ir detrás de ese propósito. El mensaje final de hoy es simple y complejo a la vez. Recuerden que estamos hablando de banal quantum, de lo banal a lo cuántico. El entender un conjunto que puede parecer simple y a la vez complejo es el arte de poder navegar en un mundo muy complicado. Fíjense cómo el flagelo de una bacteria es movido por un motor biológico muy similar a un motor eléctrico. ¿Quién pudo pensar que algo microscópico hubiera sido diseñado con tanta complejidad? De esa manera, las relaciones interpersonales están constituidos e iterados de un montón de variables que probablemente tú no entiendas. Dar el beneficio de la duda a la otra persona que está pasando por un proceso complicado. Entiende de que las cosas no son tan simples como tú las percibes. Un poquito de compasión y misericordia podría cambiarlo todo en un mundo tan convulsionado como este.